Buen día, a nuestro grupo le corresponde el tema ética sofista y ética socrática, y nuestro grupo está conformado por Diana Angulo, Lady Arboleda, Aida Angulo, Sara Gudelo, Melanie Valverde y quien les habla, Emilia Costa. Introducción. El estudio de la ética griega representa un punto de partida fundamental para comprender los dilemas morales actuales. Dos corrientes que marcaron profundamente la reflexión occidental son la ética sofista y la ética socrática. Ambas surgieron en la Grecia clásica, pero con enfoques opuestos. Mientras los sofistas defendían la relatividad de la verdad y el carácter práctico de la moral, Sócrates insistía en la búsqueda del bien y la virtud como camino hacia la felicidad. Este trabajo confronta posturas para el diálogo y también al mismo tiempo hace que se vuelva fructífero en el ámbito del profesional de trabajo social. Los sofistas fueron maestros ambulantes que enseñaban en Atenas en el siglo V a.C. Su objetivo principal era preparar a los ciudadanos para triunfar en la vida pública y política, enseñando retórica, argumentación y técnicas de persuasión. Para ellos, la verdad no era única ni universal, sino relativa. Uno de los sofistas más conocidos, Protágoras, decía: el hombre es la medida de todas las cosas. Esto quería decir que cada persona decide lo que considera verdadero, justo o bueno según su propia percepción y el contexto en el que vive. En el ámbito ético podemos decir que los sofistas defendían una moral adaptada y cada sociedad a las leyes y necesidades de cada ciudad. No creían que existiera una única forma de actuar bien, sino que lo correcto dependía de la situación. Sin embargo, esta postura tuvo críticas, sobre todo por parte de Platón, quien pensaba que el relativismo sofista podía justificar abusos de poder, ya que si cada quien define su propia verdad, entonces cualquiera podría decir que lo justo también estaba bien. La ética sofista defendía la relatividad moral, donde se decía que no hay una verdad absoluta, sino muchas verdades según quien las mire y el contexto en que se vive. Entre los sofistas más destacados se puede citar a Protágoras de Abdea. Este no solo se le considera el padre de la sofista, sino uno de los más grandes e influyentes de todos los tiempos. Este mismo defendía el relativismo y el convencionalismo de las normas, creencias y costumbres del hombre. Por otro lado, Pródigo de Zeos se hizo famoso por su actitud tan pesimista de ver la vida. Este mismo decía que la muerte temprana era un regalo de los dioses. Al igual que Protágoras, defendió el relativismo ético y él mismo desarrolló una teoría en la cual afirmaba que los hombres primitivos veneraban aquello de lo cual dependía, ya sea el sol, el agua y el fuego. Hipias de Elis 400-490 a.C. aproximadamente. Fue un filósofo sofista griego que vivió en el siglo V. En su pensamiento cuestionó la naturaleza de la ley y su relación con la justicia. Consideró que la ley como no convencional, afirmando que era contraria a la naturaleza, ya que generalmente esta oprimía a los más débiles. En ese sentido, se puede decir que Hipias se opone al sentido en que esta ley era una cuestión de la naturaleza, mientras que para Hipias la ley era en contra de ella. Hipias planteaba dos clases de envidia, que era una de ellas la envidia justa, que era cuando se concretaba cuando la envidia era hacia los honores que recibían las personas malas, y por otro lado la envidia injusta, que esa se desarrollaba cuando la envidia era hacia los buenos. Sin embargo, este concluye que los envidiosos sufren el doble que las demás personas, ya que no solo soportaban el precio de sus propios males, sino también el de los bienes ajenos. Leontini, en los años 483 y 383 a.C. aproximadamente, es si alguna cosa fuera no se podría comprender, y si se pudiera comprender no se podría comunicar a los demás. La ética para Gorgias, aunque relativista, es muy distinta de la Protágoras, ya que Gorgias niega que las normas sociales son válidas para determinados grupos sociales. Más bien, él afirma que de acuerdo con su nada es en que cada ocasión y
cada persona hace falta un comportamiento distinto y entonces la moral es un instinto y no un conocimiento resumible en palabras y por lo tanto enseñable. Así que defendió que nada es ni cierto ni falso, pero que se puede mostrar que lo es. Valoración crítica de la ética sofista. La ética sofista valora la diversidad cultural y moral, destacando la importancia de entender que las creencias y los valores de las personas surgen según sus necesidades y en el contexto social según el que se encuentren. Un aspecto negativo señalado es un relativismo sofista que justifica cualquier acción si ésta se adapta al interés personal o social, lo que implica un riesgo de arbitrariedad moral. Pese a lo anterior, el principal aporte de la ética sofista es haber permitido comprender que la moral depende del contexto y las circunstancias donde nos encontremos, lo que invita a una ética práctica basada en la utilidad y la adaptación, pero con el desafío de evitar justificar lo injustificable por la convivencia. Estos sofistas se basan bastante en la moral y en la ética de las personas, que primeramente deben de tener en cuenta las necesidades que tienen como persona para poder tomar ciertas decisiones. Valoración crítica de la ética sofista. La ética sofista valora la diversidad cultural y moral, destacando la importancia de entender que las creencias y los valores de las personas surgen según sus necesidades y en el contexto social según el que se encuentren. Un aspecto negativo señalado es un relativismo sofista que justifica cualquier acción si ésta se adapta al interés personal o social, lo que implica un riesgo de arbitrariedad moral. Pese a lo anterior, el principal aporte de la ética sofista es haber permitido comprender que la moral depende del contexto y las circunstancias donde nos encontremos, lo que invita a una ética práctica basada en la utilidad y la adaptación, pero con el desafío de evitar justificar lo injustificable por la convivencia. Estos sofistas se basan bastante en la moral y en la ética de las personas, que primeramente deben de tener en cuenta las necesidades que tienen como persona para poder tomar ciertas decisiones. ¿Qué es la ética socrática? La ética socrática es la forma de entender la vida y la conducta humana. Según Sócrates, se basa en la idea de que la verdadera felicidad no depende del dinero ni del poder, sino de vivir con virtud y sabiduría y el conocimiento. Señala que al conocernos y reflexionar sobre nuestras acciones podemos actuar de manera correcta y que el diálogo es la herramienta para descubrir la verdad y el bien. Esta ética nos invita a pensar por nosotros mismos, a no dejarnos llevar por lo que dicen los demás y a buscar siempre actuar con justicia y coherencia para alcanzar una vida más plena y feliz. Métodos y principios de la ética socrática. Interioridad y dominio de sí mismo. Para Sócrates, lo más importante no era seguir reglas externas o lo que la sociedad decía que estaba bien, sino conocerse a uno mismo. Y él tenía una frase, su famosa frase, como dicen algunos, y es: conócete a ti mismo, la cual significa mirar hacia el interior, entender quiénes somos, qué pensamos y por qué actuamos de cierta manera. Solo cuando una persona se conoce realmente puede dominar sus impulsos, actuar con libertad y vivir de acuerdo con una ley moral propia, no impuesta por otros. En otras palabras, esto se llama encrateía, que significa autocontrol y dominio de sí. Como segundo, tenemos la virtud como sabiduría o conocimiento, en la cual se nos explica que la virtud está unida al conocimiento, el cual Sócrates creía que si alguien conoce el bien, actúa bien, y que todo mal viene de la ignorancia. Por eso afirmaba que nadie peca voluntariamente, sino porque no sabe o no comprende lo correcto. Sócrates no hablaba de una sabiduría perfecta o absoluta, sino que él entendía la sabiduría como una búsqueda constante, lo que hoy llamaríamos una actitud filosófica. Ser sabios no es tener todas las respuestas, sino reconocer los propios límites, aprender de los errores y seguir buscando la verdad. Importancia del trabajo social. Desde el trabajo social, la ética socrática y la ética sofista son importantes porque muestran dos formas de comprender la acción profesional.
La ética socrática nos enseña a actuar con justicia, a reflexionar antes de tomar decisiones y a buscar siempre el bien común. Por su parte, la ética sofística nos recuerda que los valores dependen del contexto social. Por eso debemos ser empáticos, respetuosos y capaces de adaptarnos a cada realidad social. Este equilibrio es esencial en el trabajo social porque nos permite atender las necesidades de las personas, desde la comprensión y la diversidad y la defensa de los derechos humanos. Conversación entre sofistas y Sócrates. Si pusiéramos a conversar a los sofistas y a Sócrates en la actualidad, probablemente los sofistas dirían: cada cultura, cada individuo tiene su verdad y no hay un único camino hacia la felicidad. Y probablemente Sócrates respondería: pero si no buscamos una verdad común y una virtud compartida, caeremos en la arbitrariedad y en el egoísmo. En este choque revelan un dilema actual y surge una pregunta: ¿deberíamos aceptar la pluralidad de valores o insistir en principios universales? Desde el trabajo social, por ejemplo, se mueven entre dos polos respecto a la diversidad cultural sofista y a la defensa de los derechos universales desde Sócrates. ¿Cómo estas escuelas y teorías éticas esclarecen para lograr mi felicidad? De acuerdo a todo lo leído, pues me permiten comprender que la felicidad no tiene un único camino. De los sofistas aprendo que debo reconocer mi contexto, mis emociones, mis necesidades, sin dejarme atrapar por verdades absolutas impuestas. De Sócrates puedo decir que aprendo que la felicidad requiere examinar mi vida, cultivar la virtud y actuar con coherencia. Al equilibrar estas dos miradas, logro una visión más humana de la felicidad, flexible pero con sentido ético profundo. ¿Cómo estas escuelas y teorías éticas esclarecen para lograr mi felicidad? Las dos escuelas me ayudan a entender cómo puedo alcanzar la felicidad. La ética sofística me enseña que cada persona puede buscar su propia felicidad según lo que piensa o siente que está bien. Por otro lado, la ética socrática me enseña que la verdadera felicidad se logra conociéndose a sí mismo y actuando con honestidad y bondad. Yo pienso que ambas son importantes porque una me enseña a pensar por sí mismo y la otra me motiva a ser una mejor persona para vivir en paz. ¿Cómo estas escuelas éticas y teorías éticas esclarecen para lograr mi felicidad? Estas escuelas contribuyen y esclarecen para lograr mi felicidad desde el punto del pensar y despertar de la realidad en la cual nos encontramos. Es decir, me ayudan a comprender un poco más que a veces no estar bien está bien. Por otro lado, desde la ética socrática aprendí que el reflexionar de todas aquellas acciones es necesario realizarlo y eso nos hace ser un poco más visible al ver la realidad. El conocer, el investigar es una parte fundamental y nos ayuda a ser un poco más críticos a la hora de dar una opinión o a la hora de dar una reflexión. De la ética socrática logré comprender que la verdad siempre va a depender desde el punto individual que cada persona desee ver y el contexto en el cual nos encontremos. En conclusión, estas escuelas me llevan a decir que para lograr mi felicidad todo depende del punto en que nosotros mismos deseamos llamar felicidad. Por ejemplo, si yo vivo en mi pueblo, en una finca donde estoy rodeada de mis seres queridos, de las personas que amo, y si eso me hace feliz, está bien, porque ahí he construido una realidad donde me siento feliz, rodeada de la naturaleza, de las personas que amo y estoy en el lugar que quiero estar. La ética sofista y la ética socrática representan dos formas profundas y complementarias de entender la moralidad y la conducta humana. La ética sofista me parece una invitación a reconocer la diversidad y la complejidad de las realidades humanas, donde los valores no son estáticos ni absolutos, sino que cambian según las circunstancias culturales y experiencias de cada individuo o grupo. Eso me lleva a valorar la importancia de la empatía y la apertura al diálogo para comprender y respetar las distintas formas de ver el mundo sin importar una única verdad. Ambas éticas me enseñan que la verdadera práctica moral no es ni rígida ni arbitraria, sino un equilibrio vivo entre la sensibilidad hacia el otro y el compromiso con los valores profundos y justos en la vida profesional, en la vida tanto personal como profesional.
Los sofistas me hacen pensar en la importancia de entender que cada persona y cada cultura tiene su propia manera de ver el mundo. No existe una única verdad ni una sola forma de actuar correctamente. Cada quien se equivoca de diversas maneras. En el ámbito de trabajo social, estas dos miradas me ayudan a equilibrar la comprensión del otro con la responsabilidad de mis decisiones. ¿Cómo estas escuelas y teorías éticas esclarecen para lograr mi felicidad? Respondiendo a la pregunta, la ética sofista me enseña a ser consciente de mi entorno y de las personas que me rodean, adaptarme a las situaciones y a encontrar soluciones prácticas para lograr mis objetivos. También, mientras que la ética, por otro lado, socrática, me permite y también me invita a reflexionar sobre mis valores y creencias, a cuestionar lo que creo que sé y a buscar la verdad. Juntas me permiten encontrar un equilibrio entre la adaptabilidad y la integridad para construir una vida feliz y al mismo tiempo íntegra. ¿Cómo se puede aplicar para el ejercicio profesional de trabajo social? La ética sofista y la ética socrática se pueden aplicar en el ejercicio profesional del trabajo social mediante un enfoque crítico, reflexivo y humano que considere el contexto de las personas y las situaciones particulares de intervención. Si bien sabemos, la ética sofista se basa en el realismo individual y social, reconociendo que las normas, los valores y los criterios morales dependen del contexto cultural y social en el que se desarrollen. Así, en trabajo social, esto se aplica para entender que las intervenciones deben adaptarse a las realidades sociales particulares y a las diferentes concepciones de bien o mal que tienen las personas y grupos. Se enfatiza la importancia de la capacidad del profesional para elegir intercambio de funciones y circunstancias y los valores relativos de cada grupo social, fomentando el respeto a la diversidad y a la contextualización de la práctica social. La ética socrática, en cambio, se fundamenta en la búsqueda de valores universales y objetivos, promoviendo la virtud y la sabiduría como guía para la acción correcta. En el ámbito del trabajo social, esta ética orienta al profesional a practicar en ejercicio basado en la reflexión crítica sobre la justicia, el bien común y la responsabilidad moral hacia las personas intervenidas. Adoptar esta ética implica también un compromiso con la búsqueda constante del conocimiento para mejorar la intervención y la defensa de principios éticos universales que aporten a la dignidad humana y que la comprendan.